Jesús, agradecidos por la oportunidad que nos concedes de reunirnos de nuevo para compartir tu palabra. Queremos poner en tus manos este ratito para que tu Santo Espíritu pueda hablar con libertad y comunicar lo que tú quieras comunicar, para que el nombre de Jesucristo sea glorificado y nuestras mentes y corazones tengan la disposición y el amor, el gozo y el hambre por escuchar y recibir tu palabra. Y así lo pedimos, Señor, bendiciendo este lugar y a todos los que nos escuchan ahora y después. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, esta noche vamos a empezar con Mateo 10. Como ustedes habrán notado, vamos como media clase atrasados. Entonces, si Dios lo permite, hoy vamos a cubrir Mateo 10 y empezar con Mateo 11. Entonces, podemos pasar a la siguiente. Vamos a ir leyendo los primeros 4 versículos de Mateo 10. Bueno, ahí está el esquema. Esos son, digamos, los 6 grandes temas que vamos a ver de Mateo 10, que es un discurso misionero. Y vamos a empezar con la autoridad delegada y los 12 apóstoles. Y ahí vamos a continuar con los siguientes. ¿Podemos pasar a la siguiente? Ok, vamos a leer Mateo 10, 1 al 4. Reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Santiago, hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el celote y Judas Iscariote, el que lo traicionó. Ahí no parece decir mucho, pero vamos a hablar un poquito de todo eso. Pero primero, ¿qué vemos ahí en esa imagen? Jesús básicamente lo que está haciendo es tomando a los que Él había elegido como discípulos y ya llegó el momento en que les va a delegar autoridad. Se me ocurrió poner una imagen como que alusiva al Caribe, ¿verdad? Entonces imaginen un muchacho que trabaja en una bananera, una persona, un obrero común, una persona sencilla, no necesariamente alguien con una preparación especial, pero es de los que elige Jesús para enviar a su misión. Y entonces esa persona en la edad contemporánea siente su llamado del Señor, se empieza a congregar y llega un momento en que por imposición de manos o por una decisión de liderazgo ya le otorgan algún tipo de autoridad o ministerio o capacidad para servir. Entonces oran por él como quien lo envía a trabajar, y después el muchacho tiene que ir y empezar a hacer aquello que le fue otorgado. Pero hay una autoridad espiritual que le fue concedida, que le fue impartida, que fue recibida, de alguna manera fue autorizado porque el Espíritu Santo fue el que lo comisionó por medio del trabajo que hizo la iglesia. Y eso es más o menos lo que vamos a ver. Podemos pasar a la siguiente. Ok, entonces Mateo presenta el envío de los 12 como una extensión directa del ministerio de Jesús. O sea, ellos van a ir a hacer lo mismo que Jesús estaba haciendo. Y podemos ver que hay una repetición del mismo lenguaje relacionado con sanar enfermedades, dolencias, expulsión de demonios, y entonces eso conecta deliberadamente la obra de los discípulos con la obra de Jesús. La idea es que veamos que Jesús ya está empezando a enviar a aquellos que tienen la autoridad de parte de Él para ir a hacer exactamente lo mismo, no en un sentido disminuido, sino de una manera equivalente. Pero hay otra cosa importante ahí. La misión apostólica no surgió de una iniciativa humana, sino de la autoridad delegada por Cristo. Es decir, estos apóstoles que en ese momento eran discípulos, no simplemente dijeron, ay no, yo siento que ya estoy listo, voy a ir a imponer manos y a orar y a hacer esto o aquello, sino que llegó un momento en que Jesús tuvo iniciativa y los llamó y los autorizó y les dio la autoridad para que pudiesen ir y hacer lo mismo. ¿Ok? Entonces, ahí lo que queremos enfatizar es que el ministerio comienza con la iniciativa de Jesús y en cercanía a Él. ¿Qué nos da a entender eso? Pues que en el mundo contemporáneo es similar. Si nosotros estamos cerca de Cristo por medio de nuestra comunión
y la relación que desarrollamos con Él, entonces va a llegar un momento en que va a haber una iniciativa divina para que uno participe de la obra en alguna capacidad. Y eso puede surgir por medio del liderazgo de la iglesia. Mira, yo creo que hemos estado orando por esto y la persona también tiene que orar para discernir si eso es así. Pero el fin último es que esa persona ya empiece a participar en alguna capacidad en el servicio para Jesús. Entonces, otro punto importante es que los discípulos son llamados antes de ser enviados. Ellos no se llaman a sí mismos. Jesús es el que les da la autoridad. Y esa autoridad era necesaria para poder expulsar demonios y hacer las otras obras que Jesús hacía. O sea que sin esa autoridad no lo iban a poder hacer. Y eso también es importante. ¿Podemos pasar a la siguiente? Ok. La lista introduce justamente a los apóstoles como representantes autorizados de Jesús. Un apóstol es alguien que ha sido enviado, es un mensajero que va a hacer una obra específica. ¿Cuáles eran las dimensiones de la autoridad que delegó Jesús? Había una autoridad espiritual y esa autoridad era para expulsar demonios. Había una autoridad física que les daba la capacidad de sanar enfermedades y dolencias. Había también una autoridad representativa, como un embajador, que les permitía actuar en nombre de Jesús. O sea, representaban a Jesús a donde iban para hacer las mismas cosas que Él hacía. Y había también una dimensión misional, o sea, misionera, que era extender el ministerio del reino, la obra de Jesús. Entonces, cuando Jesús les delega autoridad, les está dando autoridad espiritual sobre los demonios, autoridad para tener efectos sobre el mundo natural, sobre enfermedades y dolencias, pero hay una autoridad representativa de Cristo mismo, como un delegado directo de Jesús, y también una autoridad para hacer la misión de Cristo y extender el ministerio. Ahora, este propósito, este principio no ha cambiado. Cristo igualmente quiere que los que le sirven a Él cumplan con estas cosas. Entonces eso, la forma en que Jesús modela a sus discípulos nos ayuda a entender la manera en que Él también quiere desarrollar a aquellos que somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Ok? Entonces, también podemos ver un asunto interesante. Déjenme ver en cuál versículo es que está. Hay un versículo que dice enfermedades y dolencias. ¿Verdad que sí? ¿Alguno ha tenido curiosidad de cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre una enfermedad y una dolencia? ¿Por qué no decir enfermedades? Entonces yo lo leía y yo decía, bueno, ¿qué será realmente lo que está detrás de utilizar dos palabras tan similares? Entonces, una de ellas, la enfermedad, tiene que ver con un padecimiento o afección específica, algo fácilmente identificable. Pero la dolencia es una debilidad, una dolencia, una condición de fragilidad física, como un debilitamiento. Entonces no es exactamente lo mismo, pero la idea es que cualquier cosa que aflija el cuerpo, ellos tenían autoridad para sanarlo. Sea que fuese una enfermedad grave, evidente, o algo, una debilidad física más leve, más sencilla. ¿Ok? ¿Qué más? Vemos que Pedro es el que aparece primero. Protos es la palabra que utiliza la palabra. Y probablemente eso indica un liderazgo representativo, no tiene nada que ver con una superioridad que Pedro tenga sobre ellos. Y también podemos ver que Mateo el publicano y Simón el celote son dos personas que pasaron a ser apóstoles y evidencian que el reino une personas de trasfondos opuestos bajo una nueva identidad. O sea, son personas que bajo ninguna otra circunstancia se hubieran llegado a conocer. ¿Verdad que la iglesia también hace eso? O sea, en la iglesia conocemos gente que no hay ninguna manera razonable en la que usted les hubiese conocido en otro lado. Porque usted no anda por esa vida, usted anda tal vez en otra línea de negocios, en otra línea de trabajo y otro tipo de cosas de la vida y simplemente nunca hubiese llegado a estar en contacto con la gente que estamos en comunión. La idea detrás de todo esto es que Jesús arma y trae de diferentes lugares personas que de otra forma no habrían tenido comunión entre sí para servirle a Él como a Él le agrada. Mateo el publicano era el que recaudaba impuestos y era una persona o una posición muy odiada. ¿Por qué? Porque él tenía que recolectar impuestos de sus propios compatriotas.
a favor de Roma. Entonces, a favor del imperio que los tenía sometidos. Entonces era visto como un traidor. Mateo era un traidor en los ojos de sus compatriotas judíos, porque trabajaba para el opresor. Y encima, usualmente había corrupción. Entonces, imagínense a Mateo o algún cobrador de impuestos que llega con un par de gorilas romanos a cobrar, a romper rodillas al que no quiere pagar, y entonces abusa de su posición y cobra todavía más de lo que tiene que cobrar y se echa una parte. Y entonces se hacían muy adinerados. Entonces, meter a Mateo ahí es una afronta, es una ofensa para mucha gente, porque era un tipo de personaje despreciado. Pero también nos habla de cómo Dios elige de lo que es despreciado y rechazado por el mundo y lo une a su familia y lo transforma y lo hace útil. De Mateo no se habla mucho de milagros y cosas así, pero se le atribuye la escritura de Mateo. Entonces el testimonio de él pues sigue vivo, porque hasta el día de hoy leemos el Evangelio según Mateo, que la tradición dice que fue escrito por él. ¿Ok? Entonces es importante ver ese detalle, que el reino, cuando Jesús nos une a personas que de otra manera no vendrían a participar juntos de su reino. Y hay otro punto importante: Judas demuestra que cercanía ministerial y participación visible no garantizan fidelidad genuina. O sea, puede haber uno que está ahí desde el principio y llega a todas las reuniones y participa de las oraciones y está cerca. ¿Se acuerdan que el pastor el otro día decía que él tenía una hipótesis de que en la última cena pascual, él creía que era muy posible que Judas estuviese sentado cerca de Jesús? Entonces, y si eso es cierto, era una persona que era cercana, estaba cercano a la pelota, aunque siempre tuvo el corazón malo. Entonces, no hay que pensar que por alguien que está cerca y participa siempre va a ser fiel. Por eso hay que discernir por el Espíritu lo que está en el corazón. Es un don importante que necesitamos todos los creyentes, tener la capacidad de discernir el Espíritu en la otra persona. Yo no sé si no todas las personas lo tienen, pero yo sé que eso es un don que Dios usa conmigo y yo lo necesito. Yo lo necesito y yo sé, no de mi propia intuición, yo sé generalmente, bueno, no, aquí hay algo que no me cierra y entonces me genera una suspicacia y necesito explorarla, necesito entender. No es la idea de prejuzgar injustamente, pero es una lucecita que se enciende y uno no tiene que dejar eso pasar hasta que usted resuelva el asunto. Si usted está equivocado, se va a dar cuenta, pero si no está equivocado, posiblemente evitó problemas que pudieran suceder. Entonces, la cercanía ministerial no es una garantía de nada particularmente específico. La siguiente. ¿Cuáles eran los rasgos del grupo apostólico en Mateo 10, 1 al 4? Bueno, fueron llamados por Jesús y ya dijimos que el discipulado inicia por iniciativa divina, reciben autoridad delegada porque el poder proviene de Cristo, son enviados. O sea, la autoridad tiene propósito misional. Son enviados para hacer lo que Jesús los manda hacer, no para hacer lo que ellos quieren hacer. Entonces, van con autoridad para hacer lo que la autoridad les permite hacer, nada más. Eran un grupo diverso porque Jesús forma una comunidad de trasfondos distintos, como decíamos, y eran representantes oficiales de Jesús. Actúan bajo autoridad delegada como lo hace un embajador de una nación que va a representarla en otro país. Tiene una autoridad que viene de la nación que representa y tiene un rango de acción que le es permitido utilizar. La siguiente. Ok, entonces, ahora vamos a ir al segundo punto. Vamos a leer esos versículos 5 al 15. Dice: Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones: no vayan a comunidades de los gentiles ni entren en ningún pueblo de los samaritanos. Vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Donde quiera que vayan, prediquen este mensaje: el reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien a los que tengan alguna enfermedad en la piel
expulsen a los demonios, lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. No lleven oro ni plata, ni cobre en el cinturón, ni bolsa para el camino, ni 2 mudas de ropa, ni sandalias, ni bastón, porque el trabajador tiene derecho a su sustento. En cualquier pueblo o aldea donde entren, busquen a alguien que merezca recibirlos y quédense en su casa hasta que se vayan de ese lugar. Al entrar, digan: paz a esta casa. Si el hogar se lo merece, que la paz de ustedes reine en él, mas si no lo merece, que la paz regrese a ustedes. Si alguno no los recibe bien ni escucha sus palabras, salgan de esa casa o de ese pueblo y sacúdanse el polvo de los pies. Les aseguro que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para ese pueblo. ¿Ok? Vamos Quería hablar de la imagen, pero vamos a empezar de todas formas. Vean qué interesante, es que no la tengo aquí. Dice, qué interesante dice: de gracia recibisteis, dad de gracia. No, me estoy adelantando. Empecemos otra vez esa parte. Jesús delimita clara y explícitamente el alcance de la misión apostólica, que fue algo que mencionamos brevemente en la última. Él los envió con instrucciones. O sea que cuando Jesús los envía, no van a hacer lo que ellos consideren conveniente, sino que van como con un manual de acción. Entonces les prohibió algo, les dijo: no vayan por camino de gentiles, no entren en ciudades samaritanas. Entonces Él establece una prioridad misional. O sea, no es que los gentiles no fueran a ser alcanzados después, y no es que nadie fuese a predicar a los samaritanos en algún momento, pero en ese momento la misión era a los judíos. Entonces, el concepto igualmente aplica para nosotros. Si usted discierne por el Espíritu que Dios le envía a trabajar a cierto lugar, a hacer cierta obra, entonces vaya y hágalo, porque usted va a tener gracia para tener éxito y victoria ahí. Pero si usted se va a meter a otro lugar porque a usted le gusta, porque es su iniciativa, va a empezar a bregar contra corriente. Y entonces es trágico, primero porque usted está donde no tiene que estar. Y si está donde no tiene que estar, no hace lo que tiene que estar haciendo. Y aparte le quitó al campo a alguien que posiblemente sí tenía que estar ahí. Entonces es doble la falta. Entonces uno tiene que ser consciente de que tiene que ir entendiendo cuál es la misión, cuál es el lugar, cuál es el propósito, o sea, a qué me tengo que atener, a qué estoy yendo, y que no me lo invente yo, sino que me lo dé el Señor. Entonces Jesús les prohíbe ir a los gentiles y a los samaritanos, porque en ese momento el propósito era la nación de Israel. Esa era la etapa principal o inicial, y tenía que iniciar con Israel, porque sabemos por la palabra que la salvación viene de los judíos. Y viene de los judíos no solamente porque Jesús fue y es y siempre será judío y Dios. Bueno, ya la vamos a ver. Sino porque además, ¿quiénes llevaron el evangelio al mundo? Los judíos. Entonces podemos tener la opinión que usted quiera de Israel, pero la salvación vino de los judíos, de ellos vino Jesús y de ahí nació la palabra. Y esta palabra no la tendríamos si no fuera porque ellos dieron sus vidas como mártires y escribieron la palabra para que nosotros la pudiéramos tener. Entonces siempre tiene que haber un sentido de gratitud hacia lo que la nación judía hizo por todo el mundo. Entonces vemos esta imagen. ¿Servimos al reino o nos servimos del reino? Básicamente esa es la esencia de lo que vamos a ver en esa sección. Entonces en la izquierda vemos una imagen, digamos que en el Caribe, en algún lado, y andan unos muchachos ahí evangelizando. Pero vean la imagen de la derecha: tu mejor semilla traerá tu milagro. Siembra hoy y cosecha lo extraordinario. Esas cosas son realmente espeluznantes y a uno lo confrontan de una forma muy negativa. A mí me da miedo ajeno, porque de todo lo que hagamos tenemos que dar cuenta. Y el que hace una cosa como esa va a tener que dar cuenta de eso, de lucrar del evangelio. O sea, eso es una cosa terriblísima. Entonces Jesús, desde que Él empieza a enviar a sus propios discípulos, ya les pone esta advertencia. Y lo vamos a ver. ¿Podemos pasar a la siguiente? A ver hasta dónde quedamos. Ok, entonces, vamos hasta ahí. No me adelanté mucho.
Entonces hay un contraste evidente en la instrucción. Dice, no hagan esto, hagan esto. Entonces, realmente, si uno está en un propósito cristiano, uno necesita entender el alcance de lo que va a hacer y sujetarse a la instrucción que le sea dada en el esquema en el que usted esté trabajando, ¿verdad? Entonces, si usted sirve en la iglesia y usted tiene un rol específico en cierta área y le dicen, estas son las cosas que usted va a hacer, haga esas cosas. No sea curioso y empiece a añadir porque se le ocurrió, sino que pregunte, busque dirección, asegúrese que usted realmente se somete a autoridad y no se devuelve un individuo que de repente anda por la libre haciendo lo que quiere, porque ya está violando un principio que Jesús mismo estableció. Hagan esto y no hagan esto. Entonces, la misión no queda abierta a preferencia personal. Jesús define los límites y el destino. Ahora, la expresión ovejas perdidas de la casa de Israel nos hace recordar imágenes proféticas del Antiguo Testamento que tienen que ver con la idea de un rebaño descarriado. Y eso era por falta de liderazgo espiritual. Si nos fuéramos al libro de Jeremías, si nos fuéramos a Ezequiel, veríamos especialmente en Ezequiel 34, hay una admonición, pero un golpe muy fuerte que le da el Señor por medio de Ezequiel a los líderes religiosos de Israel en relación con las ovejas. Entonces, las ovejas perdidas de la casa de Israel es como que Jesús está hablando de que Israel es un rebaño descarriado y que eso viene sucediendo desde cientos de años atrás, que necesitan realmente un pastor adecuado, un líder adecuado. Vayan porque están descarriados, porque están perdidos, porque los líderes que tienen que ser líderes no son líderes y no están haciendo lo que tienen que hacer. Entonces tenemos que ir porque las ovejas están descarriadas. Y así mismo se presenta Jesús de forma implícita como el pastor prometido que restaura al pueblo de Dios y después manda a los suyos en representación de sí mismo para cumplir esa misión también. ¿Cuál es el mensaje? El reino de los cielos se ha acercado. Es eso. El mensaje evangelístico es profundamente profundo y simple. O sea, no incluye muchos conceptos, pero los conceptos son muy profundos. Y el que va en esa misión no debería alejarse mucho de eso, sino mantenerse en la doctrina básica del evangelio, porque esa es la misión que le ha sido encomendada. Y Jesús les dijo, prediquen que el reino de los cielos se ha acercado. No empiecen a hablar de otras cosas. ¿Ok? Entonces, la autoridad apostólica que reciben los discípulos consiste en transmitir fielmente el mensaje recibido sin modificarlo. Y esa es la misma responsabilidad que tengo yo cuando estoy haciendo esto, ¿verdad? O cualquier persona que comparte la palabra de Dios. Es ser fiel al mensaje, explicar, darle sentido a la palabra, pero sin inventarme yo cosas. Porque entonces yo estoy modificando el mensaje y entonces no estoy cumpliendo el designio que Jesús mismo envió a sus discípulos. Entonces lo que estamos enfatizando es que Jesús marcó la cancha y eso lo hizo desde el inicio y eso nos debería enseñar que para nosotros también debe haber una cancha marcada y si a usted no se la han dado, pídala. ¿Cuál es mi cancha? ¿Cuáles son los límites de mi misión, de mi responsabilidad? Yo necesito entender qué estoy haciendo para que no me invente yo la misión. Y no tiene un sentido de cancelar la iniciativa, sino de operar dentro de los límites que son necesarios para el servicio al que usted ha sido asignado. La siguiente. Ok. ¿Qué vemos que hacen los discípulos? Sanar, resucitar, limpiar leprosos, expulsar demonios. Entonces es una manera de prolongar el ministerio de Jesús. O sea, si Jesús les dice, vayan a hacer lo que yo estoy haciendo, sabiendo Jesús que Él va a morir y que ellos van a sobrevivir la muerte de Jesús, entonces está prolongando su propio ministerio para que siga en vida décadas adicionales. De gracia recibisteis, dad de gracia. Ese es un principio espiritual que regula el ejercicio del ministerio. Entonces, recibir de gracia es usted recibe algo que no merece, no se ganó, no podría haberlo obtenido por sí mismo, es completamente
dado a usted sin ningún sentido de mérito. Entonces, si usted lo recibe así, usted tiene una responsabilidad de entregarlo de la misma manera. Es como que a mí me regalen algo y yo vaya y lo venda, ¿verdad? No se vale. Si me lo regalaron, entonces yo debería tal vez bendecir a otros con eso, pero no debería utilizarlo para venderlo. Esa es más o menos la idea. La idea es que lo que recibimos de Cristo no se puede convertir en mercancía espiritual. Entonces, quien comercializa aquello que ha sido recibido gratuitamente de parte de Cristo, contradice el modelo que Jesús mismo estableció para sus enviados. Entonces, el texto confronta toda utilización del ministerio para beneficio económico, prestigio personal o exaltación humana. O sea, usted no puede vender lo que Dios le dio para regalar. Esto no anula que la palabra dice que el siervo es digno de su salario, ¿verdad? Pablo habla de esto. O sea, las dos cosas, hay que recordar que la palabra tiene que convivir consigo misma. Entonces uno no utiliza un pasaje para anular otro, todo tiene que calzar como un perfecto rompecabezas. ¿Ok? Entonces, aquí lo que está hablando Jesús es de un lucro intencional, de una intención de hacer mercancía, de ser un mercader, de vender la fe. ¿Se acuerdan de Simón el mago que decía, ofreció dinero para poder impartir el don del Espíritu Santo? Y Pedro le dice, tu dinero perezca contigo, porque has creído que la obra del Espíritu puede obtenerse por dinero. Entonces esa es un poco la idea que está atacando Jesús. ¿Ok? Entonces el carácter gratuito de recibir el reino se debe reflejar en la actitud del que lleva el mensaje. Yo lo recibí gratis, entonces yo lo voy a dar con el mismo corazón, con el mismo sentido. No es para lucrar. ¿Ok? Otro detalle. Dice, hay un detalle también, la prohibición de llevar el oro, la plata o el cobre posiblemente tiene que ver con distintos niveles de provisión económica. Entonces la idea es que tengamos una dependencia radical en Dios y no una autosuficiencia por medio de cosas materiales. O sea, cuando Jesús los mandó, básicamente les dijo, váyanse con lo que llevan puesto. Qué difícil pensar en una cosa como esas, muy, muy difícil. Pero por eso les dice que no lleven oro, plata ni cobre, o sea, no lleven nada. Dependan de lo que yo les voy a dar a donde ustedes van a ir. Porque no solamente es andar con lo que llevaban puesto, sino ir a ciudades donde no sabían si los iban a recibir, cómo los iban a tratar, si les iban a dar una posada adecuada, si les iban a dar buena comida. Váyanse así y confíen en que como yo los estoy enviando, yo voy a proveer lo que ustedes necesitan. Es una confianza radical y es una confianza que nosotros también necesitamos tener. Entonces, la ausencia de provisiones adicionales aumenta deliberadamente la vulnerabilidad del discípulo, inclusive ante riesgos normales del camino, porque Jesús les dice que no lleven ni siquiera el bordón ni el palo. Y el palo no es porque necesitaran un bastón, el palo es para defenderse de las fieras. Y si le sale un ladrón, para darle un macanazo. Entonces, ni siquiera eso pueden llevar, ni siquiera eso. Tienen que depender completamente en que Dios va a proveer sus necesidades materiales, de descanso y de seguridad, aunque vayan a terrenos y lugares difíciles. Entonces, si uno tiene esta fe y es enviado a un lugar peligroso, entonces está tranquilo. Me acuerdo que mi papá a veces dice cuando vamos a cierto albergue, ¿verdad? Y escuchamos ciertas historias y conocemos ciertas cosas, uno dice, pero aquí en algún momento aparece alguien en alguna cosa. Tranquilo, si estamos aquí es porque Dios nos mandó, ¿no? Pero uno sí piensa en eso, es natural pensar en eso, pero si usted sí está donde no tiene que estar, de ahí mejor váyase, mejor no se exponga, porque entonces ahí usted no está, digamos, en la misión que Dios le encomendó. ¿Ok? Entonces, pero también Jesús les ordena discernir quién es digno de recibirlos. Entonces, tienen que discernir una disposición correcta para recibir el mensaje. De alguna manera ellos tienen que poder identificar eso. ¿Ok? Entonces, el término nos describe básicamente la disposición correcta
hacia los mensajeros y el mensaje del reino. O sea, quienes los recibían tenían que recibir de buena gana a los discípulos y a su mensaje. Las dos cosas. ¿Ok? Y esto también nos habla un poco de hasta qué punto comparte uno el mensaje con la gente, en qué momento ya usted lo deja quieto porque realmente están rechazándolo, para que uno empiece a discernir a dónde uno puede entregar el esfuerzo que Dios hace por medio de nosotros. ¿Ok? Ahora, otro detalle, sacudirse el polvo. Bueno, ahí me estoy adelantando. Es que esa diapositiva no incluye todos los detalles. Otro detalle, el permanecer en una sola casa evitaba una inestabilidad innecesaria, o sea, que usted estuviera buscando a dónde quedarse, buscar mejores condiciones. ¿Qué imagen daría que usted vaya en alguna misión a algún país, a predicar a algún lado, y lo reciben en una casa sencillita, ¿verdad? Con mucho amor. Y pasa ahí la primera noche y al día siguiente aparece alguien con un chozón y le dice, no, véngase a quedar conmigo. Y usted deja el otro lugar. ¿Será que eso es buen testimonio? No, eso se ve feo. Entonces Jesús dice, no, o sea, donde usted llega y se queda, anide hasta que se vaya, porque ahí es donde estoy dándole provisión. Claro, está la amabilidad, la cortesía, el amor, el respeto que usted tiene que tener hacia los demás, y es una forma de demostrar que su interés no es económico, ni de atención, ni de aquí ni de allá, sino que usted lo está haciendo porque Jesús lo mandó. Ahora, Dios es bueno, de repente usted va y lo ponen en un chozón desde el día que llega, usted verá, tampoco se vaya de ahí, porque ahí lo puso el Señor. El tema es que usted no ande buscando cómo acomodarse donde se sienta quizás más cómodo, sino que confíe en la provisión del Señor y se quede en ese lugar, porque Él quiere que usted se quede en ese lugar. Y porque usted no quería divisiones entre las personas que ofrecen hospitalidad. Si son hermanitos de la misma iglesia y usted se queda en la casita sencillita hoy y mañana se va a la otra, ¿podría generar eso alguna división interna? ¿Un resentimiento, una molestia? Y el que está ahí nada más 2 o 3 días se va. Y el problema queda, ya la división se sembró. Entonces uno tiene que tener consideración de esos detalles. Entonces básicamente estamos repasando esto con cierto nivel de detalle para que podamos entender que Jesús traza un camino de cómo se hace la misión. Que hay un orden, hay una estructura, hay un mensaje, hay un destino, que todos los detalles están dados. Ahora es que me surgen un montón de preguntas y una es, ahora por supuesto es otra historia, ¿verdad? Ir a predicar y los predicadores de alto rango de esos van en aviones y llegan a hoteles finísimos. Pero la pregunta es esta, digamos que yo esté en una iglesia, lo que quiero saber es, digamos, si yo estoy en una iglesia, mega iglesia de esas que están, yo siento como lucrando, digamos. Entonces no estoy en un lugar sano, aunque esa plata la estén usando para hacer escuelas, para hacer casas a un montón de gente pobre, pero entonces no es lo que Jesús mandó a hacer, no es. Yo lo que diría es lo siguiente, porque ese puede ser un tema delicado. O sea, si usted conoce el testimonio, usted puede tener criterio, ¿verdad? Yo no podría hacer una declaración absolutista de que todas las iglesias grandes están mal. Sí le puedo decir que algunas están mal. Yo conozco una iglesia grande que predica mensajes muy light, muy livianos, muy ligeros, entonces no chima a nadie, no le molesta a nadie. Entonces, claro, usted escucha un mensaje que es bonito, que es reconfortante, que lo anima toda la semana, no deja de ser bíblico, pero no confronta el corazón. Entonces, tiene que haber confrontación contra el pecado. Por ejemplo, este fin de semana yo prediqué de Acán. La atmósfera fue muy diferente a cuando yo prediqué Quiten la piedra hace un par de meses atrás. Pero el tipo de mensaje que prediqué este fin de semana fue muy diferente. Porque el primero era de una fe que continúa y este era puras pedradas. Puras pedradas.
¿Verdad que sí? ¿O me equivoco? ¿Verdad? Pero eso es también parte. No se supone que uno venga y siempre predique cosas así, porque también la fe es necesaria, pero la congregación sí necesita escuchar un mensaje redondeado, ¿verdad? Entonces, cuando el mensaje no es completo, no es holístico, se corre el riesgo de producir extremos, ¿verdad? Un extremo que podría ser, como usted escribe, que realmente no está formando cristianos verdaderos, y el otro que entonces es, todo el mundo se siente condenado y condena a todo el mundo, ¿verdad? Entonces tiene que haber un balance, pero las dos cosas tienen que coexistir porque necesitamos el mensaje completo, ¿verdad? Entonces no sé si eso le ayuda a responder la pregunta. Ok, también les decía que tenían que declarar bendición sobre el lugar al que llegaban. Ahora, la bendición permanece sobre los que reciben el mensaje correctamente, pero si no, se retorna al mensajero como un boomerang, ¿verdad? Usted declara paz y bendice, y si es un hogar digno de recibir la bendición, reposa sobre ellos, y si no, se devuelve. Eso es lo que hacía, eso es lo que les enseñó Jesús. Sacudirse el polvo de los pies es una señal profética del juicio escatológico que viene al final de los tiempos, porque eso indica o comunica una ruptura de toda la comunión con los que rechazan el mensaje y a los mensajeros del reino. O sea que si usted rechaza el mensaje y a los mensajeros del reino, viene juicio sobre usted. Y sacudirse el polvo de los pies comunica esa idea. Es como decir, los he rechazado, sacúdanse el polvo de los pies y váyanse. Que ellos serán juzgados por recibir el mensaje y al mensajero y haberlo rechazado, porque habiéndolo recibido, no estaban recibiéndolo a usted, sino a mí, y me rechazaron a mí, porque somos embajadores del Rey. Y eso funciona en doble vía. Usted tiene que ser fiel al mensaje que comunica, pero el que lo recibe tiene que recibirlo también de una manera reverente y respetuosa, porque si no, la persona de alguna manera trae condenación a sí misma. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. La comparación con Sodoma y Gomorra, ¿qué nos dice? Estas eran ciudades muy perversas del Antiguo Testamento, ¿verdad que sí? Fueron destruidas por fuego y por azufre, por su falta de hospitalidad y por su perversión sexual, fueron destruidas y fueron hechas un ejemplo para todas las generaciones. Pero Jesús está diciendo que aunque esas ciudades van a ser juzgadas, el que rechace a los mensajeros del reino y al mensaje del reino, que eso es peor que los peores pecados de esas ciudades, y entonces el castigo será más severo. Entonces Jesús no está perdonando a Sodoma y Gomorra. Ellos van a pagar por el pecado que hicieron, pero recibir el mensaje con su poder y rechazarlo trae juicio. Trae juicio. Y eso es serio. ¿Qué se me puede ocurrir? Pienso en la India. La India tiene 2000 años básicamente de estar recibiendo el Evangelio. La tradición dice que el apóstol Tomás fue a la India. No lo puedo negar ni confirmar. Eso es lo que dice la tradición. Pero supongamos que Tomás fue a la India y que desde hace 2000 años la India ha recibido el Evangelio y tiene 2000 años rechazándolo. ¿Alguno conoce la India? ¿Saben cómo es la India? ¿Han leído de la India? Ajá. Bueno, yo fui a la India una vez hace unos años y quedé completa y absolutamente impresionado del caos de la sociedad, de la idolatría, de todos los... O sea, no, es una cosa que a usted se le para el pelo. Usted va al Taj Mahal y que ven las fotos y detrás es un basurero. Llegando es un basurero, todo es un basurero, todo es un basurero. Y llega y claro, esa parte como es para los turistas, está toda linda y se ve en las fotos. Pero es una cosa tan terrible y entonces cuando yo pienso en naciones que sistemáticamente han rechazado el Evangelio y están sumidas en la brujería y están mal, yo atribuyo su condición a su pecado. Por eso cuando yo veo el crecimiento de la brujería en Costa Rica se me para el pelo, más, tengo el pelo parado, ¿verdad? Porque yo sé a dónde conduce ese camino, no se burlen, porque yo sé a dónde conduce ese camino
y temo por mi nación, que si esa influencia de la brujería no retrocede, nos pase lo de Venezuela, lo de Nicaragua, lo de Haití, lo de Cuba, naciones fuertemente sumidas en la brujería. Hay que tomárselo en serio. Y el que tiene que interceder por la nación, ¿quién es? Nosotros. Dios pide cuentas a la iglesia de cómo opera en su nación. Sería maravilloso que en Costa Rica, no sé si existe en la manera en que lo voy a decir, pero como un grupo de intercesores por Costa Rica, que sea interdenominacional, que sea cristiano, claramente, ¿verdad? Pero que gente de diferentes iglesias de toda la nación, alguna gente comprometida se una y en un mismo sentir, en una unidad, sin pensar en que yo soy metodista y que yo soy bautista y que yo soy aquí, que yo soy allá. Todos oren por la nación. Dios escucha y responde esas oraciones porque esa es la función del cuerpo de Cristo, actuar en unidad. Nos hace falta. Entonces, esto es un principio. Costa Rica tiene mucho tiempo recibiendo el Evangelio y nos ha ido mejor que otras naciones, pero es que falta demasiado. Entonces yo siento como la espada de Damocles ahí, el péndulo que está ahí, ¿verdad? Y que sigue bajando y que sigue bajando, y cuando le corta la gallina al país, ¿verdad? Es una cosa que debería preocuparnos porque Dios se lo toma en serio. ¿Ok? Entonces, rechazar a los mensajeros y al mensaje es sumamente grave y trae juicio. Entonces, nos comunica al lector el lente, la forma en que Dios mira a los que rechazan su mensaje. Es tan perverso rechazar el mensaje del Evangelio que supera la maldad de Sodoma y Gomorra. Porque Sodoma y Gomorra nunca recibieron el mensaje. Y Jesús lo que dice es que si lo hubieran recibido, se hubieran arrepentido. ¿Qué ejemplo bíblico tenemos del Antiguo Testamento de una nación que sí se arrepintió? Lo vimos aquí porque vimos un libro aquí y hablamos de eso. Nínive, Andrés, justamente Nínive. La ciudad de Nínive se arrepintió. Y entonces más adelante sale que los de Nínive se levantarán a juzgar a los de esta generación porque ellos se arrepintieron ante el mensaje de Jonás. Y he aquí uno mayor que Jonás, hablando de Jesús, por supuesto. Entonces recibir el mensaje y rechazarlo es una cosa sumamente grave. La siguiente. Vamos a leer esos versículos 16 al 25. Dice: presten atención, yo los envío como ovejas en medio de lobos, por tanto sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Tengan cuidado con la gente, los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Por mi causa los llevarán ante gobernadores y reyes para dar testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando los arresten, no se preocupen por lo que van a decir o cómo van a decirlo. En ese momento se les dará lo que han de decir. Porque no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. Por causa de mi nombre todo el mundo los odiará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Les aseguro que no terminarán de recorrer la ciudad de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es superior a su maestro, ni el siervo superior a su amo. Basta con que el discípulo sea como su maestro y el siervo como su amo. Si al jefe de la casa lo han llamado Belcebú, cuánto más a los de su familia. Así que no les tengan miedo, porque no hay nada encubierto que no llegue a revelarse, como tampoco hay nada escondido que no llegue a conocerse. ¿Qué les evoca esa imagen? Ajá. Entonces hay un muchacho ahí en una cafetería y se están burlando de él porque está con la palabra. El muchacho no se arruga, entonces sigue, persevera en la palabra y después se va ahí a la Muni de Guapiles a predicar, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiero comunicar ahí? Que la fidelidad al reino muchas veces tendrá un costo. En una sociedad como la nuestra, donde no hay una persecución que mate, el costo puede ser social, no es tan grave. Hay que tener la perspectiva. Cuando usted se sienta perseguido, no voy a disminuir
lo que usted pueda sentir, pero no. No es como los que son perseguidos en Irán o en Nigeria o en Indonesia, no. Hay que poner las cosas en la justa perspectiva. Entonces hay que pagar el precio, no importa si usted pierde esas amistades y no importa si es difícil. Ayer conocimos en la cárcel un muchacho, un policía, que le dije yo, la gracia de Dios hermosea su rostro, porque se veía como con un brillo, y él evangeliza, él me dice, no, yo tengo un megáfono y yo se lo pongo al carro. Él es de Cariare y yo salgo ahí con el megáfono, paso por los barrios y las casas a evangelizar, solito. Esas cosas. Y entonces la gracia de Dios se ve, se nota. O sea, cuando lo conocimos ayer no lo habíamos visto antes. Yo dije, este muchacho tiene algo diferente. Y entonces ya luego nos cuenta, no, es que yo aquí, que yo allá. La gracia de Dios se refleja cuando hacemos la obra que Él pone delante de nosotros. Y eso es bonito porque es una forma de discernir a los que son nuestros, a los que son parte de nuestra familia. Ok, podemos pasar a la siguiente. Ok. La imagen de ovejas en medio de lobos comunica vulnerabilidad real ante adversarios que son peligrosos y hostiles. O sea, Dios sabe que hay una vulnerabilidad y vamos a ir a un lugar peligroso. Pero aunque eso es cierto, igualmente nos envía. Entonces, Jesús no está presentando la misión como que usted va a avanzar en ella sin ninguna oposición, sino que va a haber una situación de riesgo permanente. Y a pesar de eso, usted va. A pesar de eso, usted va. A pesar de eso, usted va. Entonces, ¿cómo dice Jesús que tiene que ser la actitud? Él dice que hay una vulnerabilidad frente a los enemigos hostiles, pero que hay que ser prudentes como serpientes. O sea, que hay que tener discernimiento y sabiduría. Tenemos que ser sencillos como palomas. O sea, tiene que haber pureza, integridad y ausencia de malicia. Eso es necesario. Así tenemos que ir como ovejas en medio de lobos, demostrando estas cualidades de discernimiento, sabiduría, pureza, integridad y ausencia de malicia. La prudencia nunca debe convertirse en corrupción moral y la inocencia no debe convertirse en ingenuidad. O sea, no es ser ingenuo. O sea, hay que tener, yo sé que en Costa Rica decimos, es que hay que tener malicia. Y yo decía eso antes, pero en algún momento dije, no, yo necesito modificar ese dicho porque no puedo decir que necesito malicia. Necesito decir que necesito sabiduría, ¿verdad? Entonces uno cambia porque lo que usted está realmente tratando de comunicar es que necesita sabiduría. Entonces mejor lo podemos decir de esa manera. Entonces, el verbo que sale ahí, los entregarán, presenta la persecución como una realidad esperada y no como una posibilidad remota. Ahí Jesús está hablándole a sus discípulos como estableciendo que a ustedes los van a entregar. Y a ellos los entregaron, ¿verdad? Muchas veces a azotes, a persecución, a la prisión y últimamente a la muerte. La tradición dice que Pablo fue decapitado. La tradición dice que Pedro fue crucificado de forma invertida. La tradición dice, digo tradición porque no está en la Biblia, no lo puedo comprobar. La tradición dice que a Juan lo metieron en una tina de aceite hirviendo y no le pasó nada, porque Dios le permitió que no le pasara nada. Estos son relatos extrabíblicos, ¿verdad? Del tiempo de lo que llaman los padres de la iglesia, después de los tiempos de Jesús. Pero si son ciertos, nos dan una idea del nivel de persecución que sucedió. A Jacobo sí sale en la Biblia que lo mataron a espada, por ejemplo, ¿verdad? Sabemos lo que le pasó a Esteban, el primer mártir de la iglesia, que lo mataron a pedradas. Entonces, Jesús estaba hablando de una persecución real que iba a tener un costo real en la vida de los que estaban siguiéndole. No era una realidad imaginada. Entonces, eso nos indica que la misión apostólica va a enfrentar oposición tanto de los judíos como de los gentiles. Entonces Mateo está anticipando el patrón que se va a ver más adelante en el libro de los Hechos y que va a suceder durante la expansión de la iglesia primitiva. O sea, eso iba a ser así. Como Costa Rica es una nación evangelizada, nosotros no vemos estos problemas, pero hay muchas naciones del mundo que sí los ven. Hay una organización que se me olvida el nombre. ¿Cómo es que se llama? ¿Usted se acuerda?
La de las persecuciones, donde sale la persecución de cada nación. No, tal vez esa es una, pero hay otra que hace un reporte, sí, ¿verdad? A eso vamos a buscarlo. Pero es una organización que hace reportes cada cierto tiempo con la condición de persecución de los cristianos en cada país. Y usted lee eso y hasta puede llorar, porque confronta su fe y su sacrificio. Yo muchas veces digo, sí, yo tengo una misión de Dios y tengo que hacer esto y otras cosas que Dios me mande. Pero hay gente en el mundo que es perseguida a tal grado que el único propósito misional que van a poder cumplir es morir por Cristo. No van a poder ir a hacer nada más. No van a poder. No van a poder ir a evangelizar, no van a poder hacer nada. Van a tener que perseverar hasta la muerte. Y podría ser que cuando lleguen ante Dios eso valga más que lo que hacemos muchos, que no nos costó la vida. Algo a considerar. Open Doors, puertas abiertas. Si tienen curiosidad de investigar, es una organización que habla de la persecución de los cristianos en el mundo, para que nos demos una idea de las cosas que son reales, que están pasando en otras partes. ¿Ok? Comparecer ante autoridades también cumple un propósito misional. Eso está más adelante. Vean lo que dice aquí la palabra en los versículos 17 al 22. Dice que los judíos los iban a llevar a los concilios y los iban a azotar en las sinagogas. Que los gentiles, ellos iban a tener que presentarse ante gobernadores y reyes. ¿Ok? Que iba a haber traición y división en la familia. Y que en el mundo iba a haber un odio por causa del nombre de Jesús. O sea, iban a enfrentar oposición de su propio pueblo, de los gentiles, iban a ser rechazados por su propia familia y todo el mundo los iba a rechazar. Entonces ellos sabían desde entonces cuál era el precio que iban a pagar. Y el único que se quitó fue Judas Iscariote. Los otros 11 estuvieron dispuestos a hacer el trabajo que Jesús les encomendó. Cuando ellos comparecían ante autoridades, tenía un propósito misional y testimonial delante del mundo. O sea, Jesús les dijo, los voy a hacer comparecer ante gobernadores y reyes para que les den testimonio del evangelio. Pero no los llevó como en una visita social, los llevó como sujetos juzgados, que estaban expuestos a injusticias, al aprisionamiento y a la muerte. Se les dice, sí, los voy a llevar a hablar con reyes y gobernadores del mundo, pero no por la puerta grande, sino comparecer ante ellos porque los van a juzgar, tal vez hasta para matarlos. Entonces, imagínese eso, que Dios le diga, no, vas a ir ante presidentes y aquí y allá, pero resulta que no es como usted se lo imagina, ¿verdad? Sino que es que en una condición de vulnerabilidad va a tener que usted testificar de Jesucristo, sabiendo que puede padecer por ello. La siguiente. Bueno, ahí nada más me faltaba decir que la persecución también es un medio para dar testimonio. Y Jesús dice que así sería, que por medio de la persecución se iba a compartir el testimonio del evangelio. Entonces hay que asimilar una difícil realidad. Dios puede utilizar la persecución como una forma de extender el testimonio del reino. Ok, entonces, a pesar del arresto, Jesús les dice que no tienen que tener ansiedad ante lo que iban a decir para defenderse. Entonces, Jesús desplaza inmediatamente la confianza en una autodefensa hacia la dependencia del Espíritu. Jesús les promete que les va a ser dado lo que van a hablar y que entonces el discípulo que es perseguido actúa como portavoz del Espíritu en medio del conflicto. O sea, no trate de preparar un mensaje porque el Espíritu Santo mismo le va a dar a usted de qué hablar. Eso deja muy en claro que hay inspiración divina en la boca de las personas. Pero hay que ser sensible a ella y hay que callarse. Hay que estar en silencio porque si no, entonces no. Porque hay que recordar que la voz del Espíritu es como un susurro apacible. Entonces, yo me acuerdo que en algún tiempo yo le decía al Señor, bueno, Señor, ya yo me callé, no digo nada. Pero siento que no he avanzado nada porque ¿cómo hago para callar mi mente? Siempre estoy hablando y diciendo cosas y pensando. Necesito alguna manera de disminuirle el volumen a mis propios pensamientos para poder escuchar la voz de Dios con más claridad.
Eso es algo que todos los cristianos tenemos que aprender. Porque el Espíritu Santo no va a gritar para que usted entienda, sino que Él lo impulsa a usted a que module su propio nivel de pensamiento y comunicación interior para que aprenda a escuchar su voz. Y eso va a ser así, porque es así. Y entonces eso le enseña a usted a tener quietud, a reposar, a no estar tratando de resolver. Y eso es difícil. Eso es difícil, pero es necesario. Es necesario. Ok. La lealtad al reino puede producir divisiones familiares, rechazo social e inclusive la muerte. Y hay otro detalle importante, por la forma en que está escrito podemos ver que el discurso parece abarcar en ese momento la misión que le es encomendada a los 12, pero también la iglesia primitiva, y mira hacia adelante, hacia nuestros tiempos y todavía más adelante. Y otro detalle importante es que rechazar y calumniar a los enviados de Jesús equivale finalmente a rechazar a Jesús mismo, porque los que son enviados por Jesús son embajadores de Jesús y hablan por Él. Rechazarlos a Él es como rechazar a Jesús mismo, es como rechazar a Dios mismo. La siguiente. Me adelanté. Tenía esto puesto diferente, aparentemente. Entonces ahí lo que quise representar es que en el contexto judío iban a llevarlos ante los concilios, iban a ser azotados en las sinagogas, iban a ir a gobernadores y reyes, que es el mundo gentil, la familia les iba a traicionar, iba a haber división y iba a haber odio por causa del nombre de Jesús en todo lugar. Vamos ahora a Mateo 10:23. Voy a leerlo de nuevo brevemente. Dice: cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Les aseguro que no terminarán de recorrer las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Ese es un pasaje de difícil interpretación, porque cuando usted lo lee y usted conoce la geografía de Israel, usted sabe que Israel es un país muy pequeño. O sea, recorrer Israel es muy rápido. Entonces, ¿cómo es eso de que no terminarán de recorrer las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre? Entonces, es uno de los pasajes que es de difícil interpretación. ¿Cómo entiendo yo esto? ¿Cómo debería verlo? Entonces, hay diferentes formas de interpretarlo, hay enfoques interpretativos. La histórica inmediata dice: no, esto tiene que ver con los 12 en Israel en ese momento. Pero si es algo que tiene que ver con la continuación de la iglesia, entonces estamos hablando de una misión hacia Israel que permanece abierta históricamente, o sea, hasta que Israel se convierta, hasta que dejen de rechazar a Cristo, lo cual todavía está en el futuro. Y la mirada escatológica lo que nos dice es que la consumación final todavía está pendiente. En resumidas cuentas, no tenemos una explicación definitiva para el significado de este versículo, sino que hay diferentes interpretaciones, y si no estamos de acuerdo, todavía somos hermanos. Pero es uno de esos pasajes que no se puede decir claramente exactamente qué significa, entonces hay que vivir con eso, porque la palabra de Dios es real, aunque no la entendamos. Siguiente, por favor. Ok, punto número 4. Temer a Dios y confesar públicamente a Cristo. Vamos a leer esos versículos 26 al 33. Así que no les tengan miedo, porque no hay nada encubierto que no llegue a revelarse, como tampoco hay nada escondido que no llegue a conocerse. Lo que digo en la oscuridad, díganlo ustedes a plena luz. Lo que se susurra al oído, proclámenlo desde las azoteas. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir el alma y cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 gorriones por una monedita? Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Él les tiene contados aún los cabellos de la cabeza. Así que no tengan miedo, ustedes valen más que muchos gorriones. A cualquiera que me confiese delante de los demás, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en el cielo. Pero a cualquiera que me niegue delante de los demás, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en el cielo. Entonces, ¿qué vemos ahí en la imagen? Vemos un muchacho que tiene miedo, porque parece que el jefe es ateo, o se molesta que saquen la Biblia. Entonces, en vez de ser libre en cuanto a su pensar y su convicción, esconda la Biblia, esconda la Biblia.
pero al final ya lo vemos que sí está predicando la palabra. El discípulo fiel no negocia su identidad por aceptación. O sea que en el momento en que es descubierto, o más bien se descubre a sí mismo, no lo niega, ni lo reduce, ni lo minimiza, sino que lo confronta con fe, porque ese es el mensaje que nos da la palabra. Tenemos que confesar públicamente a Cristo. La siguiente. Por tanto, conecta el llamado previo a no temer con la persecución y calumnias que habían sido anunciadas. O sea, no teman en relación con lo que, Jesús dijo que iba a haber persecución y calumnias, ¿verdad que sí? Que iban a levantar mentiras y engaños y cosas de esas, pero Jesús les dice, no teman, no teman. No teman porque Jesús va a revelar finalmente todo lo que está oculto. Todo va a ser revelado. Hay una forma pasiva en los verbos del versículo 26. Cuando se habla en verbo pasivo, eso quiere decir que hay alguien externo que lo va a hacer. Eso es más o menos la idea que comunica. Entonces la idea es que Dios mismo es el que va a hacer que eso suceda. Dios mismo es el que va a revelar y que va a traer vindicación. Y esa revelación futura expone la maldad y confirma públicamente la fidelidad de los discípulos. O sea, va a venir un tiempo futuro donde la fidelidad de ellos va a ser expuesta públicamente, inclusive para recompensa. Pero en el ahora, en su momento, tenían que soportar la persecución y las calumnias sin temor. Eso era lo que era necesario. Cuando el pasaje habla de que en tinieblas y al oído, eso describe una enseñanza privada que está destinada luego a proclamación pública. Tengo un cuadro en cuanto a eso, pero creo que no lo puse ahí. Podemos poner la siguiente, a ver si... No lo puse. Podemos regresar entonces. Entonces, la imagen es más o menos esta. Las tinieblas tienen que ver con una revelación que todavía no es pública. No necesariamente significa algo maligno, sino que está oscurecido y entonces todavía no ha sido hecho público. Al oído nos dice que es una enseñanza que es transmitida de forma íntima, al oído, con cercanía. La luz tiene que ver con una manifestación abierta, ya todo se pone expuesto para que todos lo miren y lo entiendan. Y desde las azoteas tiene que ver con una proclamación pública y valiente. Las azoteas en las casas del primer siglo eran techos planos. Entonces usted subía por una escalerita al lateral de la casa y podía caminar por la azotea y gritarle a todo el barrio, y todo el barrio iba a escucharlo. Eran lugares donde un anuncio podía escucharse ampliamente. Entonces lo que recibían anteriormente de Jesús debía proclamarse abiertamente al mundo, a pesar de la persecución. No teman porque van a ser perseguidos, sino que de todos modos comuniquen el mensaje, porque lo que es oculto va a ser revelado, y cuando sea revelado yo los voy a vindicar y yo los voy a recompensar. Entonces uno tiene que pensar y confiar en la esperanza de lo que va a venir más adelante, independientemente de la situación que tenga uno que enfrentar en el ahora. Esa es la esperanza, porque si una persona realmente es perseguida, vilipendiada, afectada, se le hace mal y de forma continua por mucho tiempo, eso es difícil de llevar. Entonces usted tiene que confiar en que viene un momento en el futuro donde eso va a ser vindicado y usted va a ser recompensado por eso. Esa es la esperanza que usted tiene. ¿Okay? Los versículos 28 al 31, ¿con qué es que empieza el 28? Dice, 28, me salté. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Entonces ahí hay una distinción entre cuerpo y alma. Y eso nos da la idea de que la realidad humana supera la parte física y natural. O sea, hay algo que supera lo natural, hay algo que es sobrenatural, hay algo que es como de otra dimensión, por llamarlo de alguna manera. ¿Okay? Y no temer, aquí dice, teman al que puede enviar al infierno, dice, eso comunica reverencia, eso comunica temor y reconocimiento de una autoridad superior, que es la autoridad de Dios mismo. Entonces el temor de Dios, el temor que tenemos por Dios, debe desplazar el temor que nos producen las personas que nos persiguen.
Porque los que nos persiguen lo más que pueden hacer es quitarnos la vida. Pero Dios nos puede enviar al infierno. Entonces, si usted va a temer a alguien, tema al que lo puede enviar al infierno y olvídese de los que le pueden quitar la vida. Qué difícil pensar así, ¿verdad? Porque si usted le están persiguiendo para quitarle la vida, cuesta pensar en, ay, yo temo más a Dios. Pero es justamente lo que hay que hacer. No se preocupe del que le puede quitar la vida, porque hay uno mayor que lo puede condenar para siempre. Témale a ese. El otro nada más le puede quitar la vida, no le puede hacer nada más. Entonces nos refleja que Dios tiene autoridad sobre el destino final de las personas y que el discípulo debe comprender correctamente la autoridad y el poder de Dios y que lo que está en juego es mayor que Dios, es mayor con Dios. Lo que está en juego es mayor con Dios, entonces témale a Él, no le tema al otro. Nos habla también de los gorriones. ¿Podemos pasar a la siguiente? Ok. Los gorriones nos muestran que aún lo que es aparentemente insignificante siempre está bajo el cuidado y conocimiento de Dios, está bajo su soberanía. Entonces hay un argumento que va de lo menor a lo mayor y Jesús termina asegurando cuánto más valora a Dios sus discípulos, porque si Él valora lo que es chiquitito, insignificante, lo que vale unas moneditas como son los gorriones, cuánto más valor tiene ante Dios el corazón del ser humano. ¿Okay? Eso es un argumento que sigue una lógica rabínica que se utilizaba en ese tiempo. Si Dios cuida a criaturas aparentemente insignificantes, entonces cuánto más conoce y valora a los que pertenecen a su reino. Esa es más o menos la idea. Y para terminar esa sección, quiero decir lo siguiente: no temer es mencionado 3 veces en esa sección, en los versículos 26, 28 y 31. O sea, hay un énfasis importante que está haciendo Jesús. No teman, no teman, no teman. O teman, teman esto, no teman aquello. Teman esto, no teman aquello. Jesús hace un énfasis importante porque Él sabe que esa emoción es fuerte en el ser humano. Entonces Él les está diciendo, vea, si usted va a sentir temor, oriéntelo en la dirección correcta. Témame a mí y no le tema al que le puede quitar la vida. La siguiente. Ok, vamos al punto número 5. ¿Qué vemos en la imagen ahí? Lealtad absoluta y el costo del discipulado. La lealtad a Cristo redefine todas las demás lealtades. Entonces vemos en la imagen un muchacho iraní que le está contando a su familia que se hizo cristiano. Pero en el contexto de esa cultura eso le puede provocar la muerte. Eso no es una exageración. Entonces él huye y vienen detrás de él para matarlo. Yo no sé si ustedes sabían que Armenia es la nación cristiana más antigua, digamos así como en Europa. Es de las primeras naciones cristianas en la historia bíblica, a partir de Cristo. Y tiene frontera con Irán, ¿verdad? Entonces este no es un escenario que no haya sucedido muchas veces, ¿verdad? De gente que huye de Irán y se va a un país donde pueden tener una realidad diferente. Y obviamente sufre porque se quedó sin familia, pero ahora tiene una familia nueva y esa es la familia que tiene que empezar a amar. Si nosotros entendiéramos el sufrimiento de ese muchacho y que realmente está huérfano y ahora tiene que ser adoptado por una nueva familia, entenderíamos el concepto que tiene Dios de la familia. Porque la familia de sangre usted no la escoge. Entonces puede estar contento o descontento con ella, pero es su familia y es de sangre. Pero la familia de Cristo somos injertados, ¿verdad? A la vid verdadera que es Jesús. Y todos somos hechos hermanos. Por eso cuando yo tengo un conflicto con un hermano, le molesta tanto a Dios, porque somos hermanos y vamos a ser hermanos para siempre. Más le vale que usted resuelva el problema que tiene. Entonces, si hubiese un contexto de persecución, uno tendría una afinidad y una cercanía mayor y seríamos más familia. Esto siempre es un reto porque es una situación en la cual todos fallamos, pero el corazón de Dios está en que seamos más como familia y menos como conocidos que nos vemos en la iglesia 1 o 2 veces por semana. Y eso nos falta construirlo. Y la persecución lo construye.
Yo quisiera que no sea necesaria la persecución para que desarrollemos ese tipo de afinidad, ¿verdad? Pero es una realidad que no se puede negar. La siguiente. Vamos a leer esos versículos 34 al 39. Dice: no crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz sino espada, porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que se aferra a su vida la perderá, y el que pierda su vida por mi causa la encontrará. Entonces es un pasaje muy fuerte. Y podemos ver ahí que se habla de la espada. Esa espada está describiendo una división relacional causada por nuestra lealtad a Jesús. No está describiendo particularmente violencia física en ese momento. Entonces, si parece que la implicación no es escatológica, es algo inmediato. Tiene que ver con la división que iba a provocar Jesús entre los que lo aceptaban y rechazaban inclusive en ese momento. ¿Ok? Porque es inmediatamente aplicado al ámbito familiar y a las relaciones humanas más cercanas. Porque Jesús exige una lealtad tan radical que inclusive los vínculos familiares quedan subordinados a Él. O sea, cuando usted viene a ser hijo de Dios, parte con Cristo, eso pasa a ser prioridad. Y entonces ya usted tiene que juzgar las situaciones, inclusive familiares, a la luz de eso, aunque la relación familiar sufra por causa de ello. ¿Ok? Es importante. Entonces, la sección está enfatizando que hay consecuencias inmediatas del discipulado dentro de las relaciones humanas más cercanas. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y los versículos 35 y 36 hacen una pequeña alusión a Miqueas 7, versículo 6. Y ese pasaje habla de cuando la corrupción y la desintegración social alcanzan al núcleo familiar. Entonces, básicamente lo que Jesús está diciendo es, bueno, si hay un riesgo con la familia porque no quieren seguir a Cristo, usted no puede escoger a la familia en vez de escogerme a mí. Tengo que estar yo primero, aunque sus relaciones familiares sufran. ¿Ok? Entonces, la llegada al reino confronta todas las lealtades humanas y exige prioridad absoluta para Jesús. La siguiente. También nos habla de ser dignos. Y esa palabra tiene que ver con aquello que resulta ser merecedor de algo. Si es digno, merece algo. Entonces, cuando Jesús dice, no es digno de mí, significa que no es apto o merecedor de pertenecer a Jesús como discípulo. No es digno de ser mi discípulo. Entonces, otra forma de decirlo es, no merece pertenecerme. No es digno de ser mi discípulo, no es digno de participar en el reino. Eso es lo que Jesús está diciendo. Y entonces, si usted no es digno de ser discípulo de Cristo, usted tampoco es digno de ser parte del reino que Él trae. Si usted no es digno de pertenecerle a Jesús, tampoco es digno de pertenecer a su reino. La pertenencia al reino está íntimamente ligada con la lealtad a Jesús. Si usted no es leal a Jesús, no puede ser parte del reino, por mucho que usted lo diga. ¿Ok? Y también nos dice que amar más a padre o a madre, hijo o hija, descalifica para ser un discípulo verdadero. No está hablando de que usted no ame. El problema es si su amor es mayor por la familia que por Jesús, al punto de que usted entonces deja de seguir a Cristo o hace lo que no es debido por su familia, o teme decir las cosas y confrontar la realidad. Entonces ahí hay una ruptura complicada y peligrosa. Ok. Podemos, el discípulo, ok, seguimos ahí. Ahora también vamos a hablar de la cruz. La cruz era un instrumento romano de tortura y humillación pública y se utilizaba para infligir la pena de muerte. El condenado tenía que cargar la pieza transversal de la cruz
y llevarla hasta el lugar de la muerte. Eso es lo que vemos en la pasión de Cristo. Jesús no carga, digamos, la cruz completa. Él lo que carga es el travesaño superior y lo tiene que llevar hasta el lugar a donde lo van a crucificar. Entonces era un instrumento de tortura. Imagínense que usted está llevando algo al lugar donde lo van a matar de la forma más terrible y vergonzosa de la época. Entonces Jesús está utilizando la cruz como una imagen de entrega radical y disposición al sufrimiento. Eso presupone que seguir a Jesús podría conducir al rechazo e inclusive a la muerte. Porque todo el mundo entendía la referencia de lo que era tomar la cruz. Todo el mundo sabía lo que significaba la crucifixión. Entonces Él está preparando a sus seguidores para enfrentar la muerte, inclusive considerarse muertos en relación consigo mismos, respecto de sí mismos y del mundo. Porque la prioridad de Jesús debe ser lo primero, absolutamente primero. Entonces muere a sí mismo, muere al mundo por seguir a Cristo, aunque el rechazo le conduzca a la muerte. Eso es lo que Jesús está comunicando en ese momento. Y eso también implica la subordinación del ego, del yo, a la voluntad de Dios. O sea, de los intereses personales a Jesús. También se habla de vida. La palabra vida tiene un significado amplio. Tiene que ver con la vida física, tiene que ver con el alma, o sea, con la dimensión trascendente del ser humano que supera al plano físico. Y lo que nos está diciendo es que el valor eterno de la vida depende de la relación que tenemos con la persona de Cristo. La forma en que nos relacionamos con Cristo y que estamos cercanos a Él, si lo ponemos a Él en primer lugar, si nuestra lealtad es absoluta, el valor eterno de nuestra vida depende de esa comunión, de que Jesús sea el primero en el corazón. La vida depende de eso. Entonces uno tiene que tener grabado en la mente que el nivel de lealtad es absoluto y a cualquier costo. Y entonces como las vidas de nosotros son relativamente cómodas o muy cómodas a ratos y tal vez a otros no tan cómodas, pero cómodas, entonces a veces Dios tiene que machacar ciertas áreas para probar nuestra lealtad. A ver si su lealtad realmente está en el lugar correcto. Y Él lo va a tener que hacer. Y tal vez lo va a tener que hacer muchas veces. Entonces uno tiene que recibir eso con fe, aunque haya dolor y sufrimiento, incomodidad, porque Jesús está probando si la lealtad de nosotros es genuina. Entonces, para terminar esa sección, vemos esa última frase que dice: el discípulo encuentra la vida verdadera únicamente cuando Jesús vale más que la seguridad, la aceptación social e inclusive la propia vida. Cuando usted realmente es capaz de seguir a Cristo con esa intensidad, ya lo demás, usted no se preocupa de ello, ¿verdad? Es como cuando Pedro caminaba un ratito sobre las aguas antes de hundirse, realmente con la mirada puesta en Cristo, y mientras eso es así, la tormenta es una paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice la palabra. La paz que sobrepasa todo entendimiento es la paz que usted tiene cuando debería estar vuelto loco. Y entonces la gente dice: pero ¿cómo está así? ¿Cómo es que no está loco? ¿Cómo es que no está vuelto loco? Si le pasó esto y le pasó esto y le pasó esto y el año pasado le pasó esto y él no está loco, está tranquilo. Esa paz es la que sobrepasa todo entendimiento. La siguiente, que ya vamos casi terminando. Y nos lleva a este punto importante: recibir a los enviados es recibir a Cristo. Entonces vemos en la imagen ahí un muchacho que está en la terminal y anda evangelizando y lo reciben. Escuchan el mensaje. Y es que el pasaje que vamos a ver nos habla de que hay recompensa para los que reciben a los hijos del reino. Sí, quiero ver si encuentro el pasaje porque no me sé la cita exactamente, pero creo que está en Primera de Juan. Sí, es que no me acuerdo si Juan dice que hay cierto tipo de personas que ni aún recibáis en tu casa cuando traen el mensaje que no es. Eso no significa que usted los vaya a sacar a pedradas. Tal vez mi papá lo mencionó en algún momento,
Pero estoy tratando de ver dónde es que está ese versículo. Bueno, voy a buscarlo ahorita. Pero lo que ese pasaje está diciendo es que si alguien viene con un evangelio diferente, que es falso, con un falso Cristo, no compartas con esa persona. Ahora, digamos que alguien de cierta religión viene y usted sabe que está mal y es tal vez una ocasión para que usted comparta el mensaje, pues compártalo. Pero si usted empieza a tener filiación y comunión con esa persona, eso es un problema. Dios le está diciendo que no haga eso. Inclusive, si nos vamos a 1 Corintios, ese sí lo recuerdo. No sé, si usted se acuerda de ese versículo, porque si el que está diciendo Efraín, me gustaría, creo que está en 1 de Juan, tiene que ver. No me acuerdo ahorita, no lo tengo. Bueno, pero el de Corintios está en 1 Corintios 5, ese sí lo tengo por acá. Ese sí me acuerdo. Aquí es Pablo. ¿Se acuerdan el caso de inmoralidad juzgado? Una inmoralidad tan grande en la iglesia de Corinto que ni aún entre los gentiles se había escuchado. Que un hombre estaba con la mujer de su padre, ¿verdad? Y estaba en la iglesia. Hermanito, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Nadie hacía nada. Entonces Pablo se entera, no está en Corinto, pero les manda una carta. Les dice, ¿ustedes qué están haciendo? Entréguenlo a Satanás, así lo dice, a ver si se arrepiente. Y vea lo que dice al final en 1 Corintios 5, 11. No, voy a leerlo desde el 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Vean qué serio y qué directo es lo que dice Pablo. No tengo cómo encontrarle así como un atajo. Está diciendo claramente que si la persona se identifica como un cristiano, como un hermano, pero vive en un pecado habitual, usted no debería tener una comunión continua con esa persona. ¿Qué serio? Entonces no es un tema de juicio, el tema es cómo tomamos la palabra. Como lobos vestidos de piel de oveja. Hay que tener buenas bases y estar muy bien ubicado en lo que uno sigue, lo que uno cree. Hay que conocer y hay que tener firmeza con amor, Sí, ¿verdad? sí, porque es de mucho peligro, ¿verdad? En un caso de esos, porque como le digo, llegan muy bonitos, llegan muy amables, hablando del Señor, más sin embargo son otros contextos. Sí, hay un pasaje y ahorita que termino yo lo voy a buscar y se lo voy a decir, porque habla específica y exactamente de eso. Ahí es. Eso ¿Lo tienes le iba ahí? a- Léalo. Eso le iba a decir, sí. Es segunda de Juan 1, 10 y 11. 1:10 dice, si alguno viene a vosotros y no trae doctrina, y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Ahí está. Ok. Ajá. Entonces se trata de comunión. Se trata de que si usted empieza a compartir con la gente que no comparte la fe verdadera, eso es un riesgo. Usted empieza a escuchar un mensaje que no es bueno, ¿dónde puede acabar usted? ¿Ok? Pero bueno, para terminar con este tema que es rápido, leamos los versículos 40 al 42. Gustavo, perdón, hay una pregunta aquí que quiero leerle. Ok. Dice así, si no me congrego un fin de semana por ir a ver a mi familia, ¿se puede tomar como no prioritario o por una desatención a congregarme? No. Hay un tema de quizás habitualidad. O sea, usted tiene, digamos, un hijo que vive en otro lado, en otro país, o una hermana o el que sea, y lo viene a visitar.
De ahí ese tiempo es para la familia, eso está completa y normalmente bien. Ahora, si resulta que cada 15 días usted tiene una excusa para no congregarse, posiblemente ahí hay un problema, ¿verdad? Pero si usted una vez al año no se congrega o 2 veces al año porque sucedieron cosas así, no, eso no está mal. Yo no veo ninguna razón bíblica que me permita condenar una cosa como esas. No, con toda tranquilidad eso está bien. Que vamos a leer estos últimos 2 versículos. Quien los recibe a ustedes me recibe a mí, y quien me recibe a mí recibe al que me envió. Cualquiera que recibe a un profeta por tratarse de un profeta recibirá recompensa de profeta, y el que recibe a un justo por tratarse de un justo recibirá recompensa de justo. Y quien dé siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por tratarse de uno de mis discípulos, les aseguro que no perderá su recompensa. ¿Podemos pasar a la siguiente? Ok, entonces, veamos estos puntos rápidamente. La dignidad del mensajero proviene de aquel a quien él está representando. Entonces, la dignidad de todo aquel que va y predica a Cristo depende de quién es Cristo. No de mi propia dignidad, sino de quién es la persona que estamos representando. Si rechazamos a los enviados del reino, finalmente eso es como rechazar a Dios, y eso trae juicio contra nosotros. Entonces el pasaje está enfatizando la seriedad espiritual de responder a quienes son enviados por Cristo. O sea, hay una responsabilidad espiritual en las personas de recibir el mensaje de Cristo. Y si no lo recibimos, eso trae juicio, porque eso es como rechazar a Dios mismo. Entonces, cuando nosotros vamos a predicar a algún lugar, por ejemplo, a la cárcel, los que no quieren recibir el mensaje, ellos van a tener que dar cuenta de eso, porque recibieron el mensaje y lo rechazaron. Y los que no, pues no, bien para ellos. Pero hay un pasaje que yo siempre pienso, y es el pasaje que nos dice que el único, que si no es por Cristo no podemos llegar a Dios. En este momento se me olvida, está en el libro de Juan, creo. Estoy un poco enclochado, es un versículo que me sé. Pero el tema es que nosotros recibimos una revelación, y esa revelación, si la aceptamos, nos salva, pero si la rechazamos, nos condena. Entonces la palabra solo puede producir 2 resultados: o usted la acepta, la asimila y ella es para su salvación, o ella lo condena porque usted la desobedece o no recibe el mensaje del evangelio. No hay neutro, es así. Entonces yo le digo a veces a Dios: Dios mío, gracias porque yo sé que esto que dices es cierto, pero también gracias porque lo creo, porque mucha gente han escuchado el mismo mensaje solo para rechazarlo, y a mí me diste la misericordia de creerlo y poder ser salvo gracias a ellos. Gracias a ello. Entonces, recibir correctamente al mensajero implica discernir la autoridad espiritual que representa. Si alguien viene con el mensaje de Cristo, yo tengo que entender que esa persona tiene una autoridad que le di a Jesús mismo, y eso me debería ocasionar a mí un nivel de respeto hacia esa persona. Y entonces, si usted lo hace, viene una recompensa, porque usted se identifica con aquello que Dios aprueba y envía, y entonces dice que el que le da un vaso a uno de mis pequeños recibirá recompensa. Entonces, si usted se identifica con el que es enviado por Dios y usted lo aprueba, entonces eso le produce también a usted recompensa: escuchar el mensaje de buena gana. Y finalmente, quien recibe al siervo de Cristo conforme a su identidad participa de la bendición asociada a su llamado, que es otra forma de decir lo que acabo de explicar. Usted lo recibe porque dice que si usted recibe a un profeta, tendrá recompensa de profeta. Entonces, si usted recibe el mensaje con fe que el Señor le envía, eso le va a producir a usted una recompensa. No solo por medio de la palabra que le está cambiando el corazón y que lo orienta más a Cristo, sino que Dios mismo ve que usted recibió a su enviado, y eso le va a ocasionar recompensa. Entonces, nos habla de la actitud que debemos tener como creyentes ante la palabra de Dios. ¿Okay? Creo que esa es la última, o hay una más. Ok. También el texto enfatiza la misericordia práctica hacia el pueblo de Dios, no solo reconocimiento verbal. O sea, le ofrecen ayuda, gratitud, le dan un vasito de agua. Entonces están siendo generosos con la persona que viene representando y hablando de parte del Señor. Son actos pequeños
que son hechos hacia los discípulos y tienen un valor eterno delante de Dios. Y entonces también nos da a entender que cuando hay un contexto de persecución, deberíamos identificarnos con los enviados por Jesús que son rechazados. Especialmente cuando hay persecución, la generosidad y el amor debe ser reflejado y compartido con aquellos que comparten el mensaje del reino. El juicio divino considerará cómo las personas trataron a quienes pertenecían a Cristo, y si los rechazan, es como rechazar a Cristo mismo. Y finalmente esta idea: el Nuevo Testamento nos presenta a Jesús como el león de Judá y el hijo de David, recordando que la salvación vino históricamente mediante el Mesías judío y llamando a evitar desprecio hacia aquellos con quienes Jesús se identifica. El pueblo de Dios no lo deberíamos rechazar porque es el pueblo que Él mismo comisionó, la nación de Israel. No estoy hablando de que usted apruebe políticamente todas las cosas que suceden, pero es el pueblo de Dios. Y no debería haber un rechazo en el corazón del cristiano porque Jesús es y será siempre judío. Entonces, y él va a venir a gobernar en Jerusalén, ¿verdad que sí? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Y ya esta última frase: la forma en que una persona responde a los enviados de Cristo revela finalmente cómo responde a Cristo y al Padre. O sea, el que rechaza al que Jesús envía, eso es como un diagnóstico de cómo responde usted directamente a Dios. Es un diagnóstico. Respondes al que viene con el mensaje de forma positiva, eso refleja que su respuesta a Dios mismo también lo es. Amén. Bueno, vamos a hacer una muy breve oración para terminar. Padre Celestial, a ti venimos en el nombre de Jesús, agradecidos por la oportunidad de cubrir este capítulo. Sé que lo hicimos muy rápidamente y que hay mucha información que quedó por fuera, pero te pedimos, Padre Santo, que la semilla que ha sido sembrada caiga en buena tierra, produzca buen fruto y que sea un fruto que permanezca. Y así bendecimos a los que están todos presentes, dando gracias por sus vidas, Señor, y pidiendo que en toda esta semana nos guardes, nos protejas y nos permitas tener un corazón que desea cada vez más acercarnos a ti. En el nombre de Jesús, amén. Perdón, hay que hacer un anuncio. ¿Lo hago yo?